yo he tenido, me han permitido hacer esta labor, ya les indican el tipo de proceso que padecen. Y siguen viviendo normal, siguen viviendo con entusiasmo, siguen viviendo alegres. Es muy positivo que nosotros en nuestro diario vivir muchas veces no lo tenemos. Por eso tomé de un libro que un gran amigo me regaló, La enfermedad como camino, debido a un proceso que tuve yo hace un par de meses, de una enfermedad bastante seria, digámoslo así. He tenido estas pequeñas experiencias también con pacientes adultos con este tipo de problemas de SIDA. En el caso del paciente adulto es otra la temática. El paciente adulto lo que no supera es el sentimiento de culpa. Eso conlleva a que más que la propia enfermedad, lo que los va aniquilando es su estado mental. De que no se perdonan y no se perdonan y no se perdonan a sí mismos de estar en una situación como la que están viviendo. Entonces, en estos casos, el Evangelio de Jesús ha sido muy preponderante para llevar un mensaje de aliento interno en su estado de salud mental, psicológico, en sus corazones, en su aspecto biológico, en su sangre, etc. Pero les digo, realmente es una gran barrera que estas personas no logran superar. No es tanto su enfermedad per se, sino que ellos mismos no se perdonan. Y ahí ustedes tienen un campo de acción enorme, donde van descubriendo que las actitudes mentales, en lo cual se basa este libro, como lo menciono, es la sanidad de todo, viene de adentro. Por eso el Evangelio de Jesús, a través de la doctrina espírita, nos recomienda en la transformación íntima. Como dice Gilberto, nosotros podemos asistir a 1000 conferencias, podemos leer 500 libros, pero si no tomamos la decisión hoy de cambiar nuestros puntos de vista, nuestras actitudes, que se van a ver reflejadas hacia el exterior, no hay cambios. La doctrina espírita es bastante compleja, la llamo yo, a la vez muy simple. ¿Por qué? Porque no hay nadie atrás de uno que le diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Es por propia decisión y es por propio libre albedrío. Ahí se está marcando uno de los grandes principios espirituales, el libre albedrío. Uno debe de decidir y decir, bueno, ¿qué fue lo que nos enseñaron nuestros padres, por decirlo así? Por decir, buenos días. Ahora, muchas veces en la calle nosotros ni decimos ni oímos. Eso es un principio simple de lo que aprendemos en la cuna, por supuesto, ¿verdad? Nuestra casa, nuestra primera enseñanza es el hogar, nuestros padres, nuestros hermanos. Gracias. Ética, por favor. Yo estoy tomando puntos. Es un libro bastante largo y complejo. Tal vez para otras ocasiones me extenderé un poquito más. Acá pues, voy a solicitar la ayuda de los expertos en estas áreas, en medicina y en psicología. Como les digo, empezamos. La enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden. ¿Dónde se manifiesta primeramente una enfermedad? En nuestros miedos, por ejemplo, en nuestras depresiones, en nuestras angustias. Empieza aquí y tiene un reflejo, o sea, un síntoma. No sabemos por dónde se va a manifestar, depende del tipo de cuerpo y depende del karma que traiga uno también. Ahí estalla, ahí se manifiesta. Por decir un ejemplo, el caso del asma. Yo he leído en varios libros que el asma es un proceso que a veces viene de vidas anteriores porque la persona abusó de su sistema respiratorio, fumaba mucho, por decirlo así, y
y ahora viene el equilibrio, el orden, a manifestarse como una enfermedad. Pero también puede evolucionar uno cambiando su actitud mental. La pérdida de armonía se produce en la conciencia, el plano de la información, y en el cuerpo solo se muestra en forma de síntoma, como les decía. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros y decimos, tengo gastritis, tengo úlcera? Este libro nos va señalando que en el caso de los problemas digestivos o gástricos, nosotros debemos de analizarnos qué es el miedo que tenemos, cuál es la ansiedad que nos domina. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de los cuadros que decía, tengo o poseo mucha agresividad en mi interior. ¿Qué es lo que nos da a nosotros un estado de me cae mal esa persona? O una situación me hace sentir embarazoso y se manifiesta en una segregación de jugos gástricos. Entonces, debimos ver también que tiene que haber una disciplina mental, lo cual nosotros en Occidente no la tenemos. Disciplinas mentales que muchas veces las podemos adquirir con el yoga, con el Zen, con todos estos caminos de Oriente. Gente que ha tenido una disciplina mental y una preparación para no dejarse atribular por situaciones que no ameritan que determinemos nuestro cuerpo. Se puede tomar desde otro punto de vista también la enfermedad. La enfermedad es la instauración del equilibrio. Eso me llama también mucho la atención. ¿Por qué razón? Se instaura o se instala un equilibrio porque buscamos un equilibrio. En mi proceso que acabo de tener, me sirvió mucho en una forma iluminativa de dónde se originó mi proceso de enfermedad que yo pasé. Estoy investigando y como les digo, este amigo me proporcionó este tipo de literatura. Entonces vengo yo y comienzo a analizar y decirme, ¿fue un momento de desequilibrio emocional mío? Tuve miedo, tuve angustia, tuve terror a algo de mi entorno y eso se manifestó en mi cuerpo como un síntoma. El doctor Recinos me ayudó, en ese proceso tan violento que yo padecí, se me manifestó. No voy a entrar en detalles que no es el tema, pero el síntoma inicial que tuve fue sangrado. Así, en menos de 15 minutos, en menos de 5 minutos yo tenía sangrado en la boca. Me afligí porque nunca había tenido nada de eso. Y estudiando, aparte de los tratamientos, tengo que llegar a descubrir cuál fue el origen. El origen mío. ¿Cuál fue mi miedo? ¿Cuál fue mi angustia? Porque eso va a hacer que yo transmute la enfermedad, porque voy a transmutar un estado mental psicológico que tengo. Y eso los invito yo a ustedes, porque aquí todos tenemos fobias. ¿Cuántas personas no vivimos con que amanecemos a las 6 de la mañana, nos vamos al trabajo, tenemos una fobia, tenemos una angustia, tenemos una desesperación? ¿Qué vamos a encontrar en el trabajo? ¿Qué problemas vamos a encontrar en la calle? No podemos seguir viviendo con una actitud mental de miedo, siendo espíritas, porque el espiritismo nos conlleva a ser personas alegres, contentas, positivas, pero todo depende de nosotros. El doctor Gilberto, Edwin puede dar 100, 200, 300 pláticas. ¿Cuántos años tenemos que Edwin? Yo tuve el honor de que él me invitó a la escuela cuando vivía papá. Y yo les digo, en los que hemos asistido durante tantos años, ¿cuántos hemos dicho, me voy a transformar? No lo sé, cada uno tiene su conciencia, cada uno sabrá si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿verdad? Eso lo vamos a responder allá con nosotros mismos. Un síntoma es una señal que atrae atención, interés y energía. Si queremos descubrir qué es lo que nos señala el síntoma.
tenemos que apartar la mirada de él y buscar más allá, como les indicaba, cuando nosotros, un ejemplo muy humano, muchas veces nosotros vamos caminando nuestro carro de un lugar a otro, estacionando o guateando, de repente aparece una lucecita, comienza a titilar, nosotros decimos, ya no hay aceite, líquido de freno, supongamos cualquier falla que tenga el carro. Cuando llega el primer pueblo lo lleva un mecánico y vemos que se tiene que encontrar el principio, la causa. Pero ¿dónde está la causa? ¿Qué se nos olvidó? Se nos olvidó revisar si tenía aceite, si las llantas tenían suficiente aire, pero bien fácilmente podría decir el mecánico, bueno, le quito la lucecita que titila. Es lo que buscamos muchas veces nosotros, me duele la cabeza, como Panadol, sin hacer anuncios, ¿verdad? Como el serrín, etc. Le quito el síntoma, pero ¿qué es lo que está ocasionando el dolor de cabeza? Tensión, mucha presión en el trabajo, problemas económicos, no me alcanza para pagar la luz, no me alcanza para pagar el agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son los ejemplos vivenciales. Quito la lucecita del carro y por qué no puede seguir, y yo digo ya se compuso, pero sigue sin aceite, no le echaba el aceite. Pero ¿quién fue el de la causa? Dios, porque se me olvidó, repito. Siempre dicen, cuando salgas de viaje, revisa el aceite, revisa el agua, revisa, somos nosotros. Eso es buscar más allá de lo aparente, como decía aquella caricatura que veíamos hace muchos años de los Tongas, veamos más allá de lo aparente, de lo evidente, ¿va, don Carlitos? Nosotros, en nuestro aspecto físico es lo evidente, pero ya como estudiosos de un camino espiritual, pongámoslo en general, sea espírita, sea de oriente, sea católico, sea evangélico, sea musulmán, tenemos la obligación profunda de hacer un análisis vivencial para saber las causas. Si lo vemos, el síntoma nos lleva hacia atrás. Eso es lo que trato de transmitir en este libro, El síntoma nos lleva hacia atrás, a mejorarnos nuestra conducta espiritual, mental, psicológica. Por eso dice la enfermedad como camino. El síntoma será como el maestro que nos ayuda a entender nuestro desarrollo, conocimiento, y será un maestro severo. ¿O no es severo, señores? En general. Y no ponemos atención a la lucecita, no le ponemos atención a la lucecita y sigue titilando. No, me he hecho un gel para que se me quite el dolor, me pongo mi parche de león para que se me quite el dolor, me aplico una bolsa de agua caliente, por decirle dolores musculares, estoy usando para un ejemplo de estos, pero ¿cuál está más atrás? Hay una cosa que me llamó mucho la atención, el asma, dice, es un problema en la persona de dar y recibir, porque estamos inspirando y estamos expirando. El problema de las ustedes saben que son que nos congestionan los bronquios, nos dan espasmos bronquiales y nos da la angustia. Pero si nosotros profundizáramos un poquito más allá, diríamos, ¿qué problema psicológico tiene esta persona de su niñez? No sabe dar amor y no sabe recibir amor. Entramos en crisis, entramos en angustias, y como dice en varias conferencias he escuchado yo a un gran amigo, Vivaldo, dice, el problema no es que yo no reciba amor, el problema es que yo no sé dar amor. He ahí uno de los principios. Caminamos en la vida sin poder amar. Y cuando alguien se acerca y nos da un abrazo, un apretón de manos, muchas veces uno es